Vamos a iniciar esta reunión, pero antes vamos a pedirle a Jesús, a su Espíritu Santo, que siga con nosotros en este lugar, hablándonos, ministrándonos y bendiciéndonos a cada uno. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, porque hemos visto la luz del sol, hemos visto un hermoso amanecer. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo nos venga a hablar a cada uno de nosotros, de los aquí presentes, Cristo. Que nadie eche en saco roto las palabras de tu Evangelio, de la Biblia, Señor, sino que cada ejemplo, cada palabra sea respaldada por tu Espíritu Santo y que tú te lleves hoy la gloria, Cristo. Llévate tú la honra trayendo salvación a las personas necesitadas, Cristo. Te lo pido en tu nombre y nos ponemos en tus manos, Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos acerca del pecado y sus consecuencias y hoy quiero dar una continuidad sobre ese tema. Quien no lo escuchó, lo invito a que lo escuche. Lo tenemos en nuestra página de internet, en YouTube y en Facebook, para que puedan escucharlo, quien no asistió, y a la vez le pueda ser de bendición. Y hoy quisiera dar una continuidad. El objetivo de esta enseñanza de hoy, esta predicación, es entender cómo el pecado destruye vidas, destruye familias, destruye personas, y el mundo cada vez está peor. El mundo en el que vivimos, a pesar de que hay enfermedades, hay problemas, la gente no entiende, la gente no cambia, el pecado lo siguen practicando, el pecado sigue estando presente en todas las ciudades, en el mundo entero, al grado que vemos ya situaciones muy complicadas, como las libertades de género que hay, el homosexualismo, que ya está prohibido hablar incluso desde los púlpitos, o al rato nos lo van a prohibir, hablar en contra del pecado, como es el homosexual, los lesbianos. Ahora con su nueva modalidad de incluir el lenguaje inclusivo y tantas cosas que están pasando en el mundo y que cada vez se va a poner peor la maldad. Pero todo esto está escrito. Nada de esto nos debe sorprender en manera de que, pues, ¿qué va a pasar? Sino más bien nos sorprende de que estamos viviendo estos tiempos y nos ha tocado a nosotros. Y nos sorprende porque, pues, nunca nos debemos de acostumbrar al pecado o a la maldad. Y tenemos que entender que eso cada vez separa más al hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios y hay consecuencias por practicarlo. Yo quisiera que hoy entendieras que la consecuencia del pecado, aparte de destruir tu vida, es separarte de Dios. Trae consecuencias muy fuertes, muy terribles. La inmoralidad la vemos cada vez a la luz del día, el pecado, que no se diga ya las borracheras o el adulterio, que ya es un pecado pues común, la gente ya no lo ve ni como pecado. Ya los divorcios están a la alza, ya cualquiera se puede divorciar sin necesidad de que la otra pareja esté de acuerdo, simplemente se lleva un trámite y te divorcias. Y bueno, pues la gente así está en el pecado cada vez, pero hay muchas consecuencias. Yo te quiero leer un pasaje en la Biblia, un pasaje histórico de una mujer que desconocía la gravedad de su pecado o la gravedad de su problema. Gastó todo su dinero, gastó todo lo que tenía con los médicos y cada vez estaba peor. Así es en la historia en la Biblia. Es una historia, no es una fábula, no es un cuento, una mitología. Es una historia real que lo podemos ver en la Biblia. Y así como esta mujer desconocía la gravedad de su enfermedad, pues también hoy la gente desconoce la gravedad del pecado, desconoce la gravedad en la que se encuentra y la gente busca remedios. Por ejemplo, la gente hoy en día no le da el peso debido a la enfermedad del COVID que estamos viviendo, por ejemplo. Yo conocí personas que cuando empezó la pandemia no creían que existiera esta enfermedad. Actualmente ya no viven porque les dio y pues se murieron. Así también hay gente que desconoce la gravedad de alguna enfermedad, como el cáncer. Cuando les viene, pues no le dan el peso debido, no se tratan debidamente. Muchos recurren a sistemas naturales, y no estoy diciendo que esté mal, pero desconocen la gravedad de la enfermedad y terminan falleciendo. Conocí una señora que tenía cáncer y no se quiso tratar. Incluso un familiar cercano mío no quiso atenderse y en 2 o 3 meses falleció,
porque desconocen la gravedad, no quieren atenderse y creen que va a ser una gripe y va a pasar rápido. Así también es el pecado, es la gravedad muy fuerte, trae consecuencias muy fuertes y no quieren conocer o no quieren darse cuenta de la gravedad en la que están separados de Dios. Si la gente entendiera la gravedad del pecado, no tendríamos el pecado que existe hoy en día. Si la gente entendiera las consecuencias que trae pecar, no pecarían. Por eso la gente ignora lo terrible que es pecar. Pero eso sí, buscan que Dios los sane. Eso sí, buscan a un santo y le rezan a un santo o buscan a un Dios. Incluso tú puedes estar en este lugar buscando alguna ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque pues simplemente buscan a Dios como un amuleto, o lo buscan para algún beneficio, o lo buscan porque recibieron algún premio, o recibieron alguna buena consolación, recibieron algún buen incentivo para estar agradecidos con Él, pero no entienden el lado en el cual están ahorita, que están en pecado, y no entienden la gravedad de las cosas. Sí cantan a Dios, sí oran, sí ofrendan, sí leen la Biblia, se creen cristianos, hacen cosas buenas para los demás, incluso les gusta hacer misericordia, ver por el necesitado, pero no entienden que por dentro internamente se están destruyendo. Y la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Y eso no lo alcanzan a comprender porque están más metidos en buscar un beneficio suyo, aprovecharse y buscan a Dios para que Dios les resuelva sus problemas, pero no se dan cuenta que están muy perdidos y no le han dado la importancia al pecado. No le han dado la importancia que lo que ahorita estás, si estás en pecado, estás apartado de Dios. Dios no te escucha, lo vamos a ver más adelante. Si tú permaneces en pecado y lo practicas diariamente ya como si fuera algo cotidiano, pues va a haber una consecuencia muy grande. Hoy en día, mucha gente que recibió el Evangelio y por no darle el peso debido al pecado, están en el infierno, sufriendo por una eternidad. Cuando preparaba este mensaje, recordaba algo, puede ser algo muy chusco, ¿no? Yo me acuerdo de niño, mis papás me habían dado una instrucción, la verdad es que no me acuerdo cuál era, pero yo me acuerdo que estaba jugando con unos primos. Y cuando estaba jugando yo me accidenté, me abrí la pierna y cuando yo me vi la pierna vi que estaba chorreando de sangre. Y mis papás me dicen, y yo también me acuerdo, es lo único que me acuerdo, que yo les decía a mis papás, ya me voy a portar bien. Yo les decía, ya me voy a portar bien. Pues sí, pero ya tenía ahí mi abertura en la pierna que me tuvieron que coser, llevar al hospital, etcétera, ¿no? Me acordaba que yo decía, ya me voy a portar bien. Por eso fue una desobediencia en la cual trajo una consecuencia. También recuerdo que de adolescente mi mamá me dio una instrucción y yo me enojé, al grado que le falté al respeto y le dice caras y un montón de malas palabras y me salí de mi casa. Iba caminando, y hasta eso, no iba corriendo, iba caminando y me caí. Había un montón de tierra y me raspé. Al grado que esa cicatriz la sigo teniendo en mi brazo y siempre que la veo me acuerdo que fue mi desobediencia y mi falta de respeto hacia mi mamá, porque pues me había portado mal y había actuado con rebeldía y lo entendía que era una consecuencia de mi mal proceder. Entonces parecieran mensajes, testimonios, ejemplos pues muy simples, pero que traen consecuencia, ¿no? Y así cada uno de nosotros podemos hablar de algo que hicimos y la consecuencia que estamos padeciendo actualmente. Dice en Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34, para ver la historia de esta mañana y comprender más acerca de esto. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿No es el pasaje? Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Una historia real en la cual vemos a una mujer enferma. Tenía 12 años con esta enfermedad y dice ahí en el pasaje que había recurrido a muchos médicos y todo lo había gastado. Antes le iba peor, dice. ¿Te puedes imaginar que tú en tu enfermedad buscas a un médico y antes de que te dé un buen remedio, una medicina buena, que te vaya peor? ¿Qué podrás decir? Pues qué médicos tan malos, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús la sana. La multitud dice que la apretaba, incluso hasta los discípulos como que parece que le contestan así irónicamente, ¿no? Pues estás viendo que estamos bien apretados, estás viendo que hay una multitud y todavía preguntas quién te tocó. Estás viendo que vas todo apachurrado entre la multitud y todavía preguntas quién te tocó. Porque Jesús, él sintió que salió de él poder. Entonces en este pasaje vemos cómo una mujer fue sanada por Jesús. Vamos a ver en Levítico capítulo 15, versículo 25. Y habla acerca de la enfermedad de esta mujer. Era una enfermedad inmunda, era una hemorragia incontrolable. Muchas veces era ocasionada por el pecado. Dice Levítico 15, versículo 25. Y la mujer, cuando sugiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y lo traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Aquí nos habla unas leyes en Levítico. Es un libro que acostumbra a dar leyes sobre sanidad. En este caso se refiere sobre el problema de la mujer, del flujo de sangre, y nos habla que normalmente era por un pecado, porque dice ahí el sacerdote hará de uno una ofrenda por el pecado y el otro del holocausto. Por eso es que pedía 2 tórtolas o 2 palominos. A veces era una enfermedad no relacionada por el pecado, pero la mayoría sí era relacionada por el pecado. Y antiguamente existía esta enfermedad y pues la ley sanitaria de Dios tenían que apartarse, no podían estar con la multitud porque la mujer era inmunda. Tenía que lavarse y limpiarse hasta que fuera pura y tenía que presentarse al sacerdote después de que pasaran ciertos días para que fuera dada de alta, por así decirlo, ¿no? En nuestro tiempo actual. Pero así como cuando te dicen el doctor, no, pues ya fuiste dado de alta, ya eres libre del virus, ¿no? Algo así. Entonces, donde estuviera la persona, pues todo estaba inmundo. No podía tocar nada porque se volvía inmundo. Y esta mujer tenía 12 años con este problema. Imagínate, 12 años batallando con esto, con esta impureza, con este problema. Pues tal vez la mujer olía mal, pues el olor a sangre luego huele mal, o sangre podrida huele mal. Saber que era inmunda, pues imagínate saber tú que, como actualmente no sé si has padecido el COVID, que tienes que estar aislado 15 días mínimo y en tu cuarto y no sales y te sientas ahí encerrado. Pues imagínate una mujer así, con este problema, que lo que tocara era inmundo, no podía tener amistad con alguien más porque estaba en ese problema. Entonces imagínate a esta mujer sabiendo todo ese problema que tenía, aún así se arriesgó a ir con Jesús
y se arriesgó a que Jesús la rechazara, a que Jesús le dijera: oye, pues eres inmunda, ¿por qué no respetas las leyes de sanidad? ¿Que no conoces las leyes que están para este tipo de personas? Era una persona rechazada de la sociedad, tal vez la veían mal, o si sabían que estaba inmunda, pues no se le acercaban, tal vez la veían con mal aspecto. Y por dentro pues se iba desgastando, se le iba de la vida. Imagínate tú tener un lugar en tu cuerpo que esté desprendiendo sangre continuamente, pues se te va la vida. En la sangre está la vida. Imagínate, se te va, pues te vas debilitando, vas perdiendo fuerzas, tu ser se está yendo. Y si lo transportamos hoy al pecado, así es el pecado hoy actualmente, querido amigo. Así el pecado viene a echar a perder tu vida y todo lo que toques, pues es inmundo. Y no estoy hablando de manera física, de que vas a venir, vas a tocar esto, la silla en la que estás, ya la estás poniendo inmunda. No tiene nada que ver con esto, más bien se tiene que ver con lo espiritual o con tu carácter. Por ejemplo, el que es adúltero y está en su pecado, pues claro que todo lo que toca va a ser inmundo, porque está echando a perder todo lo que está tocando. Va a echar a perder a su familia, va a echar a perder a sus hijos lo van a odiar, lo van a aborrecer porque cometió adulterio. El borracho, ¿tú crees que lo van a recibir bien en casa? Sabiendo que la quincena o la semana que le pagan se la va a gastar en sus vicios. Por eso todo lo que toca va a ser inmundo, porque está en pecado y así es el pecado también. Apartado de Dios, hasta a lo mejor hasta la gente te va a ver como algo malo de la sociedad, lo que apesta de la sociedad, algo así es el pecado. Y así lo tenemos que ver. El pecado destruye familias. ¿Cuándo te ibas a imaginar que íbamos a llegar a este nivel de pecado hoy actualmente? Donde hoy dicen que los niños son capaces de decidir su sexualidad. ¿Cuándo te ibas a imaginar que ibas a ver ese tipo de pecado? Ese tipo de perversidades. Pues creo que no nos imaginamos. Y todavía viene peor la situación, donde al rato nos van a prohibir juntarnos para poder predicar, porque van a decir que atentamos contra la libertad de expresión de las demás personas o contra sus formas de ser, contra las ideas de las demás personas. Todo lo que el pecado toca destruye. Así también como esta enfermedad, todo lo que tocaba era inmundo, así también tú, si estás en pecado, tienes que entender que todo lo que toques es inmundo, está mal. Hoy en día a la gente se le hace muy fácil pecar. Hoy en día a la gente se le hace común adulterar, robar, mentir, insultar a los demás. Al adolescente se le hace muy fácil desobedecer a sus papás. Al adolescente se le hace muy fácil faltarle el respeto a sus papás. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a eso. Es el pecado que ya mora en el corazón del adolescente y del joven, porque ya está acostumbrado. Si entendiera las consecuencias que le va a traer a su vida ser de esa manera, pues lo dejaría de hacer. Pero como no lo quiere entender y no entiende que el pecado todo lo echa a perder, y ahorita empieza así, después ese adolescente sigue igual y al rato va a matar a un vecino o a un amigo. Por eso vemos actualmente cómo el narcotráfico está lleno de puros jóvenes, porque empezaron en su casa faltando el respeto a sus papás, a sus hermanos, a la sociedad en la cual estaban viviendo ahí con su familia, después a la colonia y después se fueron a otros lugares que al grado que cuando matan ya lo ven como algo normal. Yo me acuerdo de adolescente que aquí por la avenida Leones mataron a un joven. Yo creo que yo tendría unos 14 años y me impactaba la situación que había visto, porque yo vi un carro ahí y con la persona, el joven adentro muerto. Ahora tú lo ves a diario. Es una situación que ya estamos viviendo así, porque el pecado cada vez está siendo peor y todo lo que toca el pecado se vuelve inmundo. Pero la gente está tan acostumbrada a que, bueno, ahora tú podrás decir, bueno, es que yo no soy un matón, bueno, es que yo no le he quitado la vida a nadie, no soy tan malo. Pero si tienes un pecado de mentira, un pecado de codicia, un pecado de avaricia, de amargura, al cual no has podido ser libre de hace 30 años, que lo tienes ahí sembrado en tu corazón y tienes problemas con tus vecinos, con tus papás o con quien sea y tienes resentimiento, es lo mismo. Al final de cuentas, toda la persona que tenga pecado se va a ir al infierno. Dice ahí en Isaías capítulo 59, versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado corrompe, queridos amigos. El pecado te separa de Dios. Ha hecho una división entre tú y Dios. Y si estás en pecado y así te atreves a alabar a Dios, te atreves a orar, Dios no te oye. Él dice ahí que ha ocultado su rostro para no oírte. Él no le interesa escucharte porque estás en pecado y no has entendido la gravedad del pecado. La semana pasada entendíamos el pecado y sus consecuencias, pero tal vez a veces lo vemos algo lejano, algo como que les pasa a los demás. Pero ponte a darte cuenta cómo estás tú realmente delante de Dios. ¿Cómo es tu vida? ¿Por qué crees que a veces te viene tanta tristeza ahí en tu soledad? ¿Por qué ves que de repente te sientes vacío y no sabes qué hacer? Y de repente como que no le encuentras sentido a la vida y no tienes paz, no tienes saciedad. Padres dando mal ejemplo a sus hijos, peleándose delante de sus hijos, las esposas, faltándole al respeto al esposo, diciéndole que es un bueno para nada, que no sirves. ¿Tú crees que eso es bueno? Eso es dar mal ejemplo y el pecado está corrompiendo cada vez más a las familias, echando a perder a los demás. Vidas llenas de problemas, de situaciones en las cuales no son felices. Y por más que quieran ocultar el pecado, por más que quieran ocultar el problema, ahí va a estar. Es un cáncer que está carcomiéndote por dentro, como cualquier cáncer de enfermedad que te está cada vez consumiendo tu ser, pero no te quieres dar cuenta porque estás acostumbrado al pecado. Y Dios se aparta de las personas que están pecando, porque el pecado no es solamente que te hace daño a ti. Pues el borracho, si deja de tomar, ¿quién es el más beneficiado? Pues el borracho, porque no se va a morir tan pronto de cirrosis. El adúltero, si deja de adulterar, ¿a quién va a beneficiar? Pues principalmente a él, porque no se va a pelear con su esposa, no va a andar después divorciándose y sus hijos no lo van a aborrecer. Porque muchas veces las personas dicen, no, es que ya deje de pecar, hermano. Pues sí, el primero en dejar de pecar y beneficiado eres tú como persona. Pero date cuenta que si ni aún así lo entiendes, estás apartado de Dios. Por eso mucha gente dice, ya dejé de pecar, hermano. Pues no, esto no consiste nada más en dejar de pecar. Consiste en que entiendas las consecuencias que has aportado a tu vida después de tanto pecado. Consiste en que entiendas cuánto has dañado a Dios con tu vida. No nada más es cuestión de dejé de pecar. Ya lo dejé, hermano, ya no soy tan malo como hace un año que en la pandemia, no, yo sí me puse a cuentas con Dios. Pero ¿cómo estás actualmente? Ser cristiano no consiste solamente en asistir a un grupo. Ser cristiano no consiste solamente en venir a cantar, en dar tus diezmos y ofrendas y predicar. Mucha gente predica. Eso no consiste en ser cristiano. Date cuenta que cualquier mandamiento que tú estés practicando, Dios no te escucha. Cualquier mandamiento que tú estés desobedeciendo, Dios no te escucha. ¿Y te has preguntado por qué a veces Dios no te oye cuando le pides algo? Señor, ayúdame porque estoy enfermo. Y sigues con tu enfermedad. ¿Te has preguntado por qué a veces Dios no te oye? Porque estás en pecado. Y cuando Dios ha hecho alguna obra de misericordia en ti, es para que voltees tu rostro hacia Él. No es porque Dios te haya escuchado, es porque Dios tuvo compasión de tu vida, tuvo misericordia, tuvo para bien oírte. Poner atención y decir, bueno, vamos a hacer algo para que esta persona voltee su rostro a mí, pero aún así sigues pecando. Y te digo, podrás decir, es que yo no soy tan pecador, tan malo. De repente he hecho una mentirita y de repente me enojo y sale la amargura. Pues es que sale la carne, hermano. Pues Dios así no te va a ayudar. Y mientras permanezcas en esa actitud, Dios no te va a ayudar y no va a estar contigo. Por eso a veces vuelve el enojo, vuelve la amargura, vuelve el resentimiento, vuelve la mentira, vuelve la codicia, vuelve el amor al dinero, el pecado que tú tengas, por eso vuelve. ¿Por qué? Porque realmente no te has arrepentido de todo tu corazón. Solamente has buscado un remedio, como esta mujer que buscaba remedios con tantos médicos y en lugar de irle bien, le iba peor. Yo creo que así te ha pasado a ti. Cuando escuchas por primera vez el Evangelio, ves una luz y dices, sí es cierto, yo necesito eso.
Pero conforme pasa el tiempo y pasan los meses, pasan los años, pues en lugar de que eso hubiera sido de bendición, porque el Evangelio es poder para salvación, dice la palabra, en lugar de que eso trajera una bendición para tu vida, lo único que a veces trae es más revolverte en tu cabeza. Oh, pues es que ya no entendí lo que dijo el hermano, es que ya no entendí, pero bueno, pero sigues pecando, eso sí. No entiendes porque no quieres, pero eso sí, sigues pecando y sigues haciendo las cosas. Y pasan los años y pasa el tiempo y pues pareciera que hay algo que cambia, pero la realidad es que entiende, Dios no te oye. Dice en Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí hay una respuesta muy grande, querido amigo. Si tú estás en pecado, Dios no te va a oír. Por más que te esfuerces y le grites, por más que tú hables y llores, no va a pasar de este techo o de tu pared de tu casa. Pero si alguno es temeroso de Dios, si empiezas a realmente entender las consecuencias del pecado, si realmente empiezas a entender que has desobedecido a Dios, has desobedecido su ley incluso, los 10 mandamientos que conoces que debes de tener en tu cabeza, si empiezas a entender y te empiezas a quebrantar tu corazón y a temer a Dios, Él te va a oír. De lo contrario, Él va a estar muy lejos de ti. Porque ser pecador no nada más se refiere a que nunca has robado un banco, nunca le has quitado la vida a alguien, no vendes drogas, etcétera. Eso no nada más significa ser pecador. Pecado, en otra parte de la Biblia dice, es el que infringe la ley de Dios. Y así Dios oculta su rostro para no oírte. Pero si realmente entiendes y quebrantas tu corazón, Dios puede oírte. Pero ese quebrantar no solamente es pasajero, no solamente es en el momento cuando tienes una aflicción, es un quebrantamiento constante y entender. Aun si eres cristiano, querido hermano, tienes que tener el temor siempre de Dios en tu vida para que no peques, para que no te apartes del camino en el cual Dios te ha trazado. Por eso muchos cristianos también fracasan, porque pierden ese temor a Dios, pierden ese temor a pecar a Dios y pierden, incluso ni se acuerdan de las consecuencias que puede traer el pecar. Lo hemos visto en la Biblia también cuando el rey David pecó, cuando adulteró con Betsabé. Fueron unas consecuencias terribles, fueron unas consecuencias que le perduraron durante el resto de sus vidas. Sus hijos se mataron entre ellos, el otro abusó de su hermana y el otro hizo quería usurpar el trono, quería quitarlo, etcétera, etcétera. Tantos pecados y tantas consecuencias que trajo la maldad. Así también, querido amigo, tienes que entender las consecuencias, la gravedad que es desobedecer a Dios. Porque si no lo entiendes, yo te voy a decir algo, tu corazón cada vez se va a endurecer más y más y más. Por eso cuando escuchas el Evangelio, una predicación como esta, como cualquiera, del verdadero Evangelio, ya no pasa nada en tu vida. ¿Por qué? Porque ya estás endurecido. Ya no hay nada más que decirte. Ya no sientes nada. Ya no hay ningún efecto, ninguna palabra que te pueda hacer efecto en ti. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? ¿Ha pasado tanto tiempo y no has entendido, no has cambiado? Porque el corazón, la vida, después de tanto Dios tratar contigo y no querer entender, te endureces y ya no estás consciente de Dios. Por ejemplo, adolescente, joven, cuando pecas a escondidas, tal vez lo harás a oculta de tus padres y no se darán cuenta, pero Dios está viendo. Y si estuvieras consciente de eso y tuvieras temor, lo dejarías de hacer. Pero como no hay un temor y no hay un en querer entender que esto te está apartando de Dios, no va a pasar nada. Por eso el pecador constantemente hace lo que sus propios deseos lo incitan. Lo que en el momento se ofrece, lo hace. Así es el pecador. Si el borracho de repente lo invitan a una carne asada y hay cerveza, pues órale, que para eso nos pintamos solos. Y se les olvida y practican normalmente. El adúltero igual, el que roba también, siempre anda buscando cómo transar a los demás. Está acostumbrado al pecado.
Ya no siente nada. El mentiroso igual. El mentiroso incluso hasta dice mentiras, da su versión y a los 5 minutos ya dio otra porque ya ni se acordaba que había dado otra versión. Porque está acostumbrado a la mentira. No sé si te ha tocado conocer ese tipo de personas. Que de repente te dice algo y a los 5 minutos ya cambió. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la mentira, está acostumbrado al pecado. Y así, como te acostumbras tú también, y después de recibir el Evangelio y no hacer nada, tu corazón está endurecido. Por eso el adúltero justifica el pecado. Por eso el que miente justifica el pecado. Por eso el que se amarga justifica el pecado. El que se enoja, el que insulta, justifica el pecado. En todo momento, llámale el pecado que quieras, siempre hay una justificación a tu pecado. Te dice tu mamá joven, oye, ¿por qué no obedeciste? Oye, ¿por qué me mentiste? Y siempre saca una justificación. Así es. Y entre más pasa el tiempo, pues no están conscientes de que van rumbo al infierno, a una perdición eterna. Y el pecado, querido amigo, siempre te va a llevar al egoísmo, porque siempre te va a hacer pensar en ti, solo en ti, y el único que estás destruyendo principalmente eres tú. Y Dios te va a pedir cuentas de cada una de las cosas. Te va a preguntar Dios el día que estés delante de Él, ¿en qué invertiste tu tiempo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te comportaste? ¿Qué hiciste durante la pandemia, por ejemplo? Después de un año de encierro, año y medio, ¿qué de beneficio hiciste? No, pues me la pasé viendo la tele todo el tiempo, acostado, porque no podía salir. No, pues es que, pues ¿qué hacía? Y pues me eché toda una serie de películas, de novelas, no sé. Y que imagínate que Dios te diga, bienvenido, bendito de mi Padre, pásale. La pasé, vas a decir. Claro que no. Dios no es un juego. Dios es real, es justo. Y entiendes que te estás destruyendo a ti mismo y que no hay temor en tu vida. Por eso pecas deliberadamente. Por eso hay tanto pecado en esta ciudad y en este mundo, porque no hay temor. Y el pecado trae consigo castigo, trae consecuencias. Y una de las consecuencias que actualmente tú tienes es el endurecimiento de tu corazón. Tu corazón está endurecido. Ya no pasa nada. Se te habla por un lado y por otro, y no pasa nada. Y el pecado no respeta fronteras, no respeta personas, ni sociedad, ni tipo de personas. Seas pobre, seas rico, seas de cualquier tipo de raza, el pecado no respeta y trae consecuencias. Por ejemplo, Dios maldice a los hijos desobedientes, rebeldes. Dios los castiga. Dios castiga al adúltero. A la amargada también Dios la castiga. Y así como esta mujer que buscó en muchas partes y solo obtenía remedios, así el pecador también busca remedios. Y tú has buscado remedios durante mucho tiempo. Y esos son no solamente remedios. Y en lugar de que te vaya bien, te va mal. Conocí una persona hace mucho que me dijo, hubiera preferido no haber escuchado el Evangelio para poder pecar a gusto. Otro me dijo, hubiera preferido no haber escuchado nunca el Evangelio para no tener mayor condenación el día que esté delante de Dios. Actualmente están perdidos. Pero yo decía, es que yo quiero pecar libremente y no me deja la conciencia. Hay algo ahí que me atormenta cuando yo sé que hago algo mal. Tal vez te esté pasando a ti lo mismo. ¿Cuál es tu vida delante de Dios? Dios, Jesús, no es un remedio, querido amigo. Él te puede sanar. Él te puede liberar del yugo de la esclavitud del pecado, porque es un yugo. Así como te digo yo que estás acostumbrado al pecar, es porque ya es un yugo en ti. Ya estás atado al pecado. Ya no es normal, no hay temor. Bueno, Dios te puede liberar de eso. Él es el único que puede sanarte como sanó a esta mujer. Por eso valora la vida que Dios te ha dado. Valora a tus padres, valora a tus hermanos, valora lo que tienes. Tienes de comer, dale gracias a Dios. Pero no nada más le des gracias a Dios por el alimento. Valora tu vida. Y valorar tu vida es, pues deja de pecar. Deja de ofender a Dios. Deja de hacer lo malo. Y busca a Dios, teme a Dios.
para que Él pueda traer bendición a ti. Porque qué chistoso sería nada más buscar a Dios por conveniencia, ¿no? Oh, es que estoy necesitado y pues lo voy a buscar. No, querido amigo, el pecado echa a perder las vidas. Ya no busques remedio, ya no lo hagas por tus propias fuerzas. Úsalas para buscar a Dios. Porque Dios te va a demandar tu tiempo, tu fuerza, en qué lo invertiste, qué hiciste, cuánto tiempo le dedicaste en buscarlo a Dios. O sea, a lo mejor ya ni leer la Biblia haces, ni orar. ¿Qué decir de lo demás? Y no es por hacer rituales, sino porque leas la Biblia y ores, eres cristiano. No, pero una persona que ama a Dios, pues quiere saber más de Dios cada vez. Pero el que no, esto lo ve como un mandamiento y como una obligación. Por eso ya no busques más remedios y ve a Cristo. Como actualmente la gente que se enferma de COVID busca por donde sea la solución. Hace poco conocí a una persona que le dio COVID y me buscó porque dio la casualidad que había yo conseguido un medicamento para otra persona y que le ayudó. Le dije, oye, nada más que es caro. Dice, no importa. El dinero en ese momento me dijo, no importa. Tú ayúdame a conseguirlo. Así, si así le dieran importancia al pecado, a salvar su vida de que va directo al infierno, dirías, no importa, lo que me cueste, con tal de no irme al infierno o con tal de estar con Dios más bien. Pero bueno, si por lo menos entendieras que vas al infierno, pues por lo menos te daría una inquietud de buscar a Dios. Pero a veces ni eso, porque el pecado es terrible, hace mucho daño, mucho mal y las consecuencias son terribles. Dice en Marcos 5:26, del pasaje que ya habíamos leído, y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cuántos de ustedes han sufrido mucho buscando remedios, buscando soluciones? Un año te apareces en la iglesia, te pierdes otro año, de repente regresas buscando otro remedio. Y gastado todo lo que tenía. ¿Cuánto has gastado tú? A lo mejor si has gastado todo lo que tienes, pero no lo has hecho bien porque has gastado en remedios. Y nada había aprovechado. ¿A ti qué te ha aprovechado el Evangelio? ¿Te has preguntado, te ha aprovechado en algo el Evangelio? Pues a lo mejor podrás decir, no, hermano, pues conozco la Biblia. ¿Y eso qué? Conocer la Biblia no te va a servir de nada. Es más, bautizarte tampoco te va a aliviar del pecado, del infierno, de la condenación eterna. Decirte cristiano, tampoco. Orar, leer, ser misionero, predicar, ¿qué otra cosa? Pues la que quieran ponerle. Ninguna. Antes le iba peor. A lo mejor a ti te ha pasado eso. Antes te ha ido peor. A lo mejor has de decir, ¿para qué conocía el Evangelio? Tratando de aliviar tu pecado con falsos consuelos, tratando de aliviar el pecado a través de las obras, dando limosnas, y de nada ha servido. Muchos cristianos, muchos de los llamados hoy cristianos actualmente, están apartados de Dios, pero no porque estén en otra religión. La religión esas no salvan, más bien es porque están en pecado. Si los testigos de Jehová o los mormones o quien sea tuvieran el evangelio correcto y no pecaran, serían cristianos verdaderos. Los religiosos que ves en las colonias, muchas veces la gente de afuera, cuando la otra persona dice que es religioso, te dice, no, pues estás peor que yo, porque son igual de pecadores. Por eso, que entendamos, llamarte cristiano no sirve de nada, no te va a abrir las puertas al cielo. Más bien entiende que hay una consecuencia muy grande de pecar y ya no te engañes más. Las fórmulas no sirven de nada, los remedios no te sirven de nada. Busca a Jesús, Él es el único que puede salvarte. Así como esta mujer que no le importó que la multitud apretaba a Jesús, así como esta mujer se dispuso a buscarlo, aunque fuera inmunda, dijo, ¿sabes qué? Esta es mi única esperanza, tengo 12 años sufriendo. ¿Tú cuánto tienes que estás viniendo o buscando a Dios? 20, 30, 15, 10 años, no sé.
Ya te pareces a la mujer del flujo de sangre tanto tiempo y no ha pasado nada. Hasta que ella encontró en Cristo la respuesta a su necesidad. Y Jesús dijo, es que yo sentí que algo salió de mí. Así cuando Jesús viene y te perdona, sientes que Él viene y te perdona. Te da de su Espíritu Santo, te da de Él. Por eso cuando te has arrepentido y no pasa nada, dices, pues no siento nada. Y no es cuestión de que sientas algo y que te vas a desmayar. Simplemente sientes el poder de Dios en tu vida y sientes que te perdonó y ya no está en ti el pecar. Por eso a lo mejor te has preguntado, ya me arrepentí, hermano, ya estoy haciendo las cosas. Y al día siguiente pecas, y dices, ay, pues no sé por qué pequé. Pues porque realmente no te arrepentiste de corazón. Lo hiciste solamente por conveniencia. A lo mejor te sentiste mal, pero solamente un mal pues, por lo que eres y ya, no por lo que has ofendido a Dios. Entiende y reconoce cuán pecador eres delante de Dios. Y el día que lo entiendas, van a venir obstáculos, claro que sí. La familia se va a empezar a oponer, tus amigos, tus vecinos, quien sea, pero es ahí donde Dios viene a ayudarte. Ahí es donde Dios viene a darte su poder. Por eso busca a Dios, Él tiene poder. No importa cuál sea tu pecado, no importa que tengas años con tu amargura o con tu resentimiento, no importa que actualmente estés pecando, estés en adulterio, bueno, deja el pecado, arrepiéntete y busca a Dios. No desaproveches la oportunidad que Dios te da, porque Él está dispuesto a ayudarte. ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te perdone? Búscalo a Él. Mientras tanto, que te quede muy claro que si después de entender las consecuencias que trae el pecado y pecar, y aún así no buscas a Dios, pueden venir consecuencias más terribles a tu vida. Pregúntale a Dios si realmente Él está contigo, porque también hay mucho engaño hoy en este día. Hay mucho hipócrita que dice ser cristiano y no lo es. Entonces busca a Dios. Y si entiendes tu condición, búscalo hasta que lo encuentres. Insiste como esta mujer, búscalo. Ya no busques más remedios, sino ve a Cristo, que es la fuente de agua viva. Ve a Él, que a eso vino a Él a este mundo, a liberar a los enfermos, a sanar a los enfermos, a liberar al pecador, al oprimido, porque no te sientes en paz, sientes ahí miedo a la muerte, sientes miedo a que te enfermes del COVID o te dé un cáncer y te mueras. Le tienes miedo. Cuando el apóstol Pablo y el verdadero cristiano dice, pues el morir es ganancia. Pero ¿por qué hay temor? Porque te has de saber no apto delante de Dios. Vamos a cerrar los ojos y a terminar esta reunión. Si no hay un apartarte del pecado, cualquier remedio que uses no va a servir. Y querido hermano, cuídate de pecar. Cuidémonos de pecar. Querido amigo, Dios te puede hacer libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Busca a Dios, busca a Cristo como la respuesta a tu pecado. No la respuesta a tu problema, porque el pecado no es un problema. El pecado es pecado. El pecado te aparta de Dios. Te separa, ya lo leímos. ¿Qué pecado puede ser? Tú lo conoces. Tú te conoces, sabes cuál es. De eso te tienes que arrepentir. Por eso Dios no va a sanar a un pecador, no va a perdonar a un pecador sin un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero quebrantarse, un verdadero entender que estás lejos de Dios, que Dios no te oye. Por eso medita en tus caminos, medita en lo que has hecho.
Y una vez que lo entiendas y tengas temor, busca a Dios. Antes no tiene caso. Haz de cuenta que te entró por un oído y te salió por el otro. Por eso no hay vida en ti, no hay paz. Pero el día en que busques a Dios de todo tu corazón, Él va a estar ahí dispuesto a ayudarte. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que las personas aquí presentes y los que escuchen este mensaje, les hables al corazón, Señor, que cambien su actitud y que realmente te busquen como es debido, Señor. Yo te pido, Cristo, que así como esta mujer tuvo fe en acercarse a ti, tuvo la valentía y tú no la rechazaste, así también haya gente dispuesta a buscarte, Señor, que tenga la valentía, la fe para acercarte a ti, hacia ti, Señor. Gracias por estar con nosotros y que esta palabra no vuelva vacía, Señor, te lo pido en tu nombre, Cristo. Gracias por todo, Señor. Amén.